Hola a todos. Hoy vamos a ver el tema correspondiente al manejo forestal sostenible de la asignatura Ordenación Forestal de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. En primer lugar, vamos a ver unos puntos introductorios que se refieren al origen de el término de la sostenibilidad. ¿Cómo es que hemos llegado hoy en día a aceptar prácticamente en todo el mundo que ese debe ser el paradigma del desarrollo? Bueno, hay que decir que en los inicios de la humanidad, el ser humano satisfacía solamente sus necesidades básicas, que eran alimentación, vestido y vivienda. La alimentación la lograban recolectando vegetales en los alrededores o mediante la cacería. El vestido pues también eran pieles de animales que cazaban, y la vivienda en la mayoría de los casos lo resolvían en cuevas, en, en, en refugios naturales, y luego aprendieron a construir algunas casas, algunas tiendas con las pieles de los animales que cazaban. Pero la humanidad luego comenzó a evolucionar, y el gran salto digamos, cultural vino con la revolución industrial. Eh, digamos que en los 1700, 2000 años anteriores, el crecimiento de la humanidad era muy lento, sí había un crecimiento, pero a partir de la revolución industrial el crecimiento ha sido exponencial, y hasta este momento no ha habido nada que lo detenga, ni las dos guerras mundiales, ni las pandemias, ni las epidemias. Nada ha significado realmente un freno al crecimiento de la humanidad. Y ya a mediados o finales de 2022, los seres humanos superamos la cifra de 8.000 millones de personas en todo el planeta. ¿Qué fue lo que hubo en la revolución industrial que significó este crecimiento exponencial de allí en adelante? Bueno, el invento del motor de combustión interna, y su aplicación a maquinaria agrícola permitió hacer más eficiente la producción de alimentos. Entonces, en los comienzos de la humanidad, pues hasta un 90 o 60% de la población se mantenía constantemente dedicados a la producción de alimentos. Ya en la revolución industrial, los que se dedicaban a producir alimentos era 30%, y en los tiempos actuales se calcula que en el promedio de los países en el mundo solamente un 5% se dedica a producir alimentos, y el otro 95% se dedica a otras labores. Entonces, eh, ¿por qué esto ha incidido en el crecimiento de la población humana? Porque todas estas personas que tuvieron tiempo libre a partir de la revolución industrial se dedicaron a la ciencia, a la tecnología, a las artes, y se dedicaron a investigar en medicinas, en sistemas de higiene, en sistemas de ingeniería que permitían mejores casas con mayor salubridad. Bien, en muchos casos, técnicas orientadas a llevar agua potable a las casas, a evacuar las aguas negras de una forma higiénica que no generara enfermedades, y sobre todo el avance de la medicina, pues el descubrimiento de la penicilina y de otros productos que han sido fundamentales en la medicina, para la salud del ser humano. Todo eso ha sido posible porque había gente que no estaba dedicada a producir alimentos, sino que estaban dedicados enteramente a estudiar el cuerpo humano, a estudiar las enfermedades y a inventar medicinas. El aumento de las medidas de salud, las medicinas y también las medidas de confort, hacer casas más cómodas y más higiénicas, todo eso es lo que ha permitido entonces este incremento de la población humana de forma exponencial. Eso para algunas personas puede representar algún problema, porque el planeta es finito
y en algún momento, si somos tantos y tantos seres humanos en el planeta, puede haber un colapso y puede ocurrir que la disponibilidad de recursos se reduzca drásticamente, y después que los recursos se reducen, pues va a venir también una caída drástica de la cantidad de personas en el mundo. Y cuando decimos drástica, es que la población humana se reduce a la mitad, por ejemplo. Eso sería una catástrofe apocalíptica. Eso nunca en la historia de la humanidad ha ocurrido. Bien, imagínense que Dios no lo quiera, que en este momento seamos 8.000 millones de personas en el planeta y se mueran 4.000 millones de personas en el planeta. Eso es algo realmente apocalíptico, ¿no? Realmente catastrófico. Pero hay modelos de simulación, como los modelos del Club de Roma, que fueron elaborados por allá en los años 70, donde decían que eso podía ocurrir. Entonces, la humanidad ha estado pensando entonces qué es lo que hay que hacer, y ahí es donde se definen algunos paradigmas, ¿no? Hay algunos que se van por el extremo ambiental y dicen que hay que enfocarse en conservar la naturaleza, los valores intrínsecos y las fuentes de recursos, y esto es lo que se denomina biocentrismo. Es decir, que lo más importante son las especies animales, vegetales, los ecosistemas, y el ser humano es algo secundario. En el otro extremo entonces está el antropocentrismo, que señala que lo que hay que ponerle atención es a la satisfacción de necesidades del ser humano, pase lo que pase con la naturaleza. Entonces, estas dos posiciones, biocentrismo y antropocentrismo, aparentemente son antagónicas. Bien, y aunque ustedes no lo crean, en los últimos, digamos, 50 años o 100 años, ha habido proyectos de desarrollo que son meramente antropocéntricos en muchos lugares del mundo, inclusive aquí en Venezuela. Bien, se han dedicado al crecimiento económico, a producir bienes y servicios, olvidándose en muchos casos de la protección de la naturaleza. ¿Qué soluciones ha habido para eso? Bueno, por allá a finales de los años 1700, el señor Thomas Malthus dijo que la carrera entre recursos y población estaba perdida. Es decir, que la población, el crecimiento de la población humana le está ganando la carrera a la disponibilidad de recursos, y que la solución era detener a la población humana mediante métodos anticonceptivos como las pastillas o los aparatos anticonceptivos, mediante posiblemente los abortos también. Es decir, que tenía que haber un control de la natalidad. Y hoy en día, las personas que siguen esa filosofía se les llama neomalthusianos, y ellos andan promoviendo por todas partes, digamos, la producción y el acceso a pastillas anticonceptivas en todas partes del mundo, ¿no? Hubo una visión capitalista a raíz posterior a la revolución industrial. Hay muchas personas que señalan que el capitalismo nació después de la revolución industrial, y en esa visión se dice que el crecimiento económico es sinónimo de bienestar, y es el crecimiento económico medido a través de indicadores financieros, simple y llanamente, ¿no? Como les decía antes, en los años 70, un grupo de científicos y técnicos, gente realmente de muy alto nivel, se agrupó en algo que se denominó el Club de Roma, y dijeron que podía haber límites al desarrollo. O sea, los recursos naturales le pueden poner un límite al desarrollo, y puede haber un colapso de esos recursos naturales. En los años 80, en el siglo XX, fue que se comenzó a hablar de los cambios globales, apenas en 1980, o sea, de esto hace 43 años apenas. Eso fue anteayer en tiempos históricos, ¿no? Y se define una estrategia mundial para la conservación orientada a evitar la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los mares. En el año 87 fue que se definió por primera vez el concepto de desarrollo sustentable, y en el año 92 se decidió que el concepto de desarrollo sustentable es la modalidad que hay que seguir, es la filosofía de desarrollo que hay que seguir.
Entonces, ¿qué es el desarrollo sustentable? De acuerdo a lo que se definió en 1987, eso es la satisfacción de las necesidades del presente, pero permitiendo a las futuras generaciones que puedan satisfacer sus propias necesidades. Un poco más tarde, la CEPAL dijo que desarrollo sustentable era una función de crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ambiental. Esto viene a ser como una mesa o una plataforma de 3 patas o de 3 pilares. Ninguna de las patas puede ser más alta en esa mesa y tampoco puede ser más corta porque se cae la mesa. Quiere decir que los 3 grandes pilares del desarrollo sustentable tienen igual importancia, están los 3 equiparados, ¿no? Por un lado, el aspecto económico, todo proyecto, toda región tiene que ser económicamente rentable, tiene que generar algo de ganancias porque si no, no es sustentable. Hay que proteger el ambiente, ¿no? Proteger la biodiversidad, los recursos naturales, evitar la erosión, evitar la contaminación. Y hay que mejorar las condiciones sociales. Hay que aumentar el nivel de vida, hay que reducir la pobreza, aumentar la cultura, la participación, mejorar los indicadores de alimentación, vivienda, salud y educación. Más recientemente, en el año 2015, se define lo que se llama la Agenda 2030 con 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Entonces ahora no hay que tomar en cuenta simplemente el concepto de desarrollo sustentable, sino que hay que tomar muy en cuenta estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y todo país, toda región y todo proyecto tienen que estar mirando a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible a ver cuáles son los que van a cumplir. Bien, y eso siempre hay que estarlo resaltando. Por ejemplo, un proyecto forestal cualquiera que aporta mucho empleo, que aporta mucho trabajo, pues entonces uno puede decir que ese proyecto contribuye con el objetivo número 1, reducir la pobreza, disminuir el hambre. Bien, igualdad de género, contribuye al objetivo número 5 de igualdad de género porque se va a generar mucho trabajo femenino, porque las mujeres realmente son especiales para trabajar en los viveros, para hacer la siembra, para estar cuidando las planticas. Bien, si se hace un proyecto de manejo forestal y se evita la erosión y se mantiene la cobertura boscosa y el régimen hídrico, podemos estar hablando que se cumple el objetivo número 6 de agua limpia y saneamiento. También se cumple el objetivo número 8 de trabajo decente y crecimiento económico, porque es un proyecto que va a generar recursos, pues. A ver, ¿qué más podría, digamos, cumplir eso? Si yo tengo un proyecto de plantaciones donde se va a absorber carbono y vamos a mitigar el cambio climático, entonces podría decir que estamos cumpliendo el objetivo número 13 de acción por el clima. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Si yo protejo el ecosistema y evito la pérdida de biodiversidad, se mantienen las especies. Entonces estoy cumpliendo el objetivo número 15, que es la vida de ecosistemas terrestres. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Hoy en día, repito, todo proyecto, toda región tiene que estar pendiente de cuáles objetivos del desarrollo sostenible va a cumplir. Y así llegamos al manejo forestal. Bien, entonces hay una definición de manejo forestal sostenible que uno la puede obtener combinando lo que ha planteado la Organización Internacional de la Madera Tropical y el Forest Stewardship Council, que es una de las principales organizaciones que otorga certificados de sostenibilidad. Y esa definición dice que este manejo forestal sostenible es un proceso de manejar áreas forestales de forma permanente. Quiere decir que esas áreas forestales no se pueden perder, no se deben perder, ¿no? Se va a lograr uno o más objetivos. Es decir, el único objetivo no puede ser sacar la madera. Bien, debe haber otros objetivos, ¿no? Como mantener la biodiversidad, mantener la regulación del régimen hídrico o absorber el carbono. Algo así, u obtener productos forestales no maderables. Todo eso forma parte de lo que pueden ser objetivos de un proyecto forestal.
respetar la producción o mantener un flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, que no haya una reducción indebida de los valores inherentes al bosque, es decir, de la calidad del ecosistema y sus servicios ecosistémicos, y que tampoco haya una reducción de la futura productividad, es decir, la productividad se debe mantener siempre, y si es posible aumentarla, y que no haya excesivos efectos no deseados, es decir, impactos ambientales en los aspectos sociales y físicos. Esa sería una definición de manejo forestal sostenible que a mí me parece bastante adecuada. Ahora bien, para alcanzar el manejo forestal sostenible en Venezuela, pues yo pienso que tiene que haber unas adecuaciones institucionales que ahora vamos a detallar. En primer lugar, tenemos que recordar esta gráfica de un tema anterior, porque lo que está ocurriendo en este momento, de acuerdo a las estadísticas oficiales, bien, es que por ejemplo en el año 2020 apenas se produjeron 4.000 metros cúbicos de madera en reservas forestales. Tenemos 11 millones de hectáreas declaradas para reservas forestales y en el año 2020 lo que se produjeron fueron 4.000 metros cúbicos en todas esas reservas forestales. Me disculpan, pero a mí me parece que eso es un fracaso de la política forestal. Eso, y lo peor es que eso ha venido disminuyendo, ¿no? Aquí las estadísticas son muy claras. Entre los años 90 y 95 logramos un máximo de producción en las reservas forestales y eso fue disminuyendo, hasta que ahorita prácticamente ha desaparecido. Los permisos anuales y deforestaciones, que los teníamos casi desaparecidos entre 2010 y 2015, ahora en 2020 pues están altísimos, ¿no? Alrededor de las 50, 60 mil metros cúbicos producidos por permisos anuales, que es una fuente de materia prima que no es nada sostenible. Si nos vamos al sector de pulpa para madera, aquí tenemos estos datos. El consumo de pulpa para madera ha venido bajando de 226.000 toneladas en el 2015 a 42.000 toneladas en el 2019. Pero de esto, lo más importante es que la mayor parte de lo que nosotros consumimos es importado. Es importado. Bien, más de la mitad de lo que nosotros consumimos en pulpa para madera, pulpa de madera y sus derivados, más de la mitad de lo que consumimos es importado. Entonces, esto también es un reflejo de un fracaso en la política forestal en Venezuela. Y recuerden esta cifra. Si yo hago la equivalencia de consumo de pulpa de madera a metros cúbicos de madera, es decir, a cuánto equivale eso en metros cúbicos de madera rollizo, tengo que multiplicar por 2.6. Y esto en el año 2015, que en esta serie histórica ese fue el año en que más se consumió madera de los últimos 5 años, ¿no? Por lo menos entre 2015 y 2019. Fueron 588.000 metros cúbicos. Si eso se lo sumo a lo que hubo aquí en la industria mecánica de la madera, que fueron 800.000 metros cúbicos, pues eso me daría 1.388.000 metros cúbicos. Es decir, casi 1.400.000 metros cúbicos de madera entre los años 2015 y 2019. Ese es el tope de lo que hemos consumido. Así es que muchos esperamos que el país comience una recuperación y que posiblemente en los próximos 5, 6 o 7 años, pues sí, retornemos a consumir alrededor de 1.400.000, 1.600.000, 1.800.000 metros cúbicos de madera, tanto para la industria mecánica como para la industria de pulpa para papel y sus derivados. Entonces tenemos que prepararnos para producir eso, ¿bien? Pero mientras tanto, estas cifras están demostrando que si estamos importando todo esto, pues realmente la política forestal que se ha ejecutado no ha sido exitosa. Y otra demostración del fracaso de la política forestal es que en el año 98 teníamos 261 industrias del sector de la madera cerrada, industria mecánica de la madera, tales como aserradero, tableros contrachapados, aglomerados, y tableros de pino, eran 261. En 2019 eran apenas 65 plantas industriales de la industria mecánica de la madera en funcionamiento. Y les aseguro, porque lo he visto,
que la mayor parte de estas 65 industrias que todavía están funcionando están trabajando a menos del 50% de la capacidad instalada. Una época en que las industrias trabajaban hasta 2 o 3 turnos al día, en este momento están trabajando a medio turno o trabajan 2 días a la semana nada más, simple y llanamente para no cerrar el aserradero, que no se oxide y que no se llene de telaraña. Todos los que desaparecieron quedaron en esas condiciones, abandonados, oxidados, hoy en día llenos de telaraña. Esto es más o menos los que están activos en este momento, y repito, la mayoría de ellos están trabajando a menos del 50% de la capacidad instalada. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esto? Bueno, pensamos que obviamente tiene que haber un cambio de país. Me disculpan, yo no quisiera darle una fuerte connotación política a esto, que es una clase académica, técnica dentro de una asignatura, pero definitivamente, por donde uno lo vea, si seguimos así como vamos hasta estos momentos, si seguimos con lo que hemos tenido en los últimos 20, 21 años, no vamos a salir. No vamos a salir de la situación en que estamos. Y en el aspecto forestal, este es el reflejo de esa situación. Entonces creemos que en primer lugar, y estoy hablando en plural porque esto lo creemos muchos forestales, ¿no? Estamos preparando un documento que pronto va a salir a la luz pública. Ya lo hemos dicho en varias conferencias. Entonces tiene que haber un cambio en el país, un cambio drástico, ¿no? Institucional, social, político en el país para poder salir de esta situación. Y cuando ocurre ese cambio en el país, pues lo primero que hay que hacer es restituir al Ministerio del Ambiente como máxima autoridad para la planificación y control de los recursos naturales. Y dentro del Ministerio del Ambiente habría que crear una Corporación Nacional Forestal con nivel de viceministerio en ese Ministerio del Ambiente. Si se crea esa Corporación Nacional Forestal, automáticamente la ENAFOR queda anulada, ya no tendría ningún sentido. Es decir, es algo así como que la ENAFOR va a ser sustituida por una Corporación Nacional Forestal que va a tener que ver con todo lo que es tanto el manejo forestal como las plantaciones forestales. Habría que derogar la empresa Maderas del Alba y privatizar sus activos. Dentro de la Corporación Nacional Forestal hay que establecer una Gerencia Nacional de Investigación Forestal, porque hay mucho por hacer, mucho por investigar y mucho por determinar para el sector forestal y para el área de plantaciones. Yo pienso que habría que derogar Misión Árbol y darle todos los recursos a CONARE. O sea, yo realmente nunca entendí por qué se crea una institución paralela a CONARE, cuando CONARE es una empresa del Estado manejada por el gobierno, el gobierno que haya ganado, maneja directamente a CONARE. Entonces yo nunca vi la necesidad de haber creado Misión Árbol. Es decir, los recursos han debido ir a CONARE y hacer todo lo que quisieron hacer y todo lo que promovieron, pues. Entonces, esa dispersión institucional y esa dispersión de recursos realmente nunca me pareció. Establecer una unidad experimental para el manejo forestal sostenible, pero no como hasta ahora se ha venido ejecutando, sino con otra filosofía de gestión. Esta unidad experimental tendría que ser manejada directamente por la Gerencia Nacional de Investigación Forestal y los proyectos se asignarían con un presupuesto determinado y con unos términos de referencia bien específicos y bien determinados. Esa unidad experimental tiene que ser el ejemplo de todo lo que se quiere promover para el manejo de bosques naturales en Venezuela. Pero repito, esto tiene que estar en manos de la Gerencia Nacional de Investigación Forestal. Y tal y como están las cosas en Venezuela, yo creo que esa unidad experimental tiene que estar en Imataca. Tiene que estar en Imataca, que es donde nos quedan bosques naturales, para ejecutar, digamos, las experiencias que queremos que sean ejemplos, ¿no? Hay que elaborar los planes de ordenación y reglamentos de uso en las reservas forestales que no los tienen, y hay que adaptar y hay que modificar y modernizar, actualizar los planes de ordenamiento y reglamento de uso que ya están elaborados. Restituir la propiedad del hato La Vergareña, que fue expropiado, bien,
y ahí fue donde se instaló Maderas del Alba en el lote Caño Blanco. En una parte del Hato La Vergareña, que tenía mucho bosque, ahí funcionaba el lote Caño Blanco. Eso fue expropiado y eso tiene que ser restituido a sus legítimos dueños o a los herederos. Y si ya no están o no están interesados, eso hay que privatizarlo. Y hay que restituirle las plantaciones y las instalaciones industriales a Smurfit, que fueron expropiadas entre 2017 y 2018 y que en este momento no están produciendo absolutamente nada de madera. Y hay que revisar todos los contratos, alianzas o consorcios que existen, ¿no? Revisarlos a ver cuáles podrían renovarse y cuáles habría que derogar. Bien, uno de los aspectos fundamentales del manejo forestal sostenible es que eso tiene que ser certificado. Eso no es algo que simplemente se vocifera, se publica, se hace una campaña mediática. No, eso tiene que ser certificado por una institución internacional. Bien, eso es un mecanismo no gubernamental. El Estado no tiene nada que ver con la certificación. En los procesos de certificación que hay en el mundo y que son los que aceptan los países consumidores y lo que acepta el consumidor común y corriente, eso no es un proceso donde el Estado o los gobiernos tengan injerencia. Y además eso es voluntario por parte del productor. Eso significa un control social sobre el origen de los productos forestales. Está basado en una evaluación independiente. Independiente es que viene un tercero que ni es gobierno ni es empresario forestal, sino que es una empresa consultora. Generalmente son empresas transnacionales que ya tienen mucha experiencia en eso y son los que certifican. Bien, y obviamente van a mirar aspectos sociales, económicos y ambientales. Eso es aprobado por una organización independiente que confirma que el bosque es manejado de acuerdo con un estándar. El certificador actúa como un intermediario independiente que le dice al consumidor qué es lo que está haciendo el productor y que lo está haciendo bajo un estándar, ¿no? La idea de eso es producir una herramienta de comunicación que le dice al mercado cómo se producen los bienes, y el valor de mercado de una certificación depende completamente de su credibilidad. Ha habido ataques hacia los sistemas de certificación y eso ha hecho que surjan otros, ¿no? Surjan otros y que compitan entre ellos. Entonces, los sistemas de certificación tienen principios, tienen criterios y tienen indicadores. Los principios es un elemento esencial o reglamento del manejo. Eso elabora una meta general y la divide en elementos que tienen una significación para la elaboración de una política. Los criterios es un medio para evaluar si el principio se cumple y describe el estado deseado del bosque o del sistema social. Y los indicadores son parámetros medibles con relación a un criterio. Eso tiene que ser medible en el campo, en el terreno. Se utiliza para reducir el número de medidas necesarias para describir un ecosistema o su nivel social y pueden ser cuantitativos o cualitativos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los sistemas de certificación que es el FSC. Es uno de los más populares en todo el mundo. El primer principio es que hay que cumplir todas las leyes de una nación, es decir, no es aceptable que la madera se produzca sin permiso o que alguien no tenga el derecho a la propiedad del terreno de la madera. Hay que respetar los derechos de los trabajadores y sus condiciones de empleo, tomando muy en cuenta la seguridad laboral. Hay que respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades que están por los alrededores, tener buenas relaciones con esas comunidades que están por los alrededores, tomar en cuenta los beneficios del bosque, es decir, los servicios ecosistémicos. Hay que identificar y valorar los impactos ambientales. Tiene que haber un plan de manejo forestal, sea del bosque natural o de las plantaciones. Tiene que haber mecanismos de monitoreo y evaluación. Hay que preservar algunos ecosistemas que tengan alto valor de conservación. Inclusive si es en plantaciones forestales, tiene que haber una muestra de lo que eran los ecosistemas nativos, pues de bosque nativo, y conservarlo y preservarlo. Y hay que implementar las actividades previstas en el plan de manejo. Entonces, aquí tienen un ejemplo, ¿ve?, de lo que son principios
criterios e indicadores. Por ejemplo, principio número 3, derecho de los pueblos indígenas. Aquí tienen un criterio. Los pueblos indígenas deben controlar el manejo forestal en sus tierras y territorios a menos que deleguen este control con consentimiento informado a otras agencias u otras instituciones. Este es un principio, este es un criterio. El indicador. Los grupos étnicos y comunidades han sido debidamente informados y consultados sobre las normas que rigen el manejo forestal de la nación. ¿Cómo se mide esto en el campo, en el terreno? Bueno, tiene que haber un acta de una reunión firmada con la huella digital de todos los miembros de la comunidad o del grupo étnico donde se demuestre que ellos fueron informados, bien, sobre las normas del manejo forestal. Aquí el indicador 2, existe un acuerdo comunitario para dedicar la tierra a un proyecto forestal. Esto es otra acta. Esto es otra acta donde la comunidad se reunió y decidió que sí está de acuerdo con que se dedique una parte de su territorio al manejo forestal. Existen documentos que acreditan la delegación del control sobre el manejo. Eso es si ellos delegan, digamos, su opinión o su participación en unos terceros. Y aquí el indicador 314 dice, existen mapas o planos o documentos que identifican la tenencia y las tierras consuetudinarias de las áreas vecinas. Esto significa entonces que si hay una comunidad indígena, tiene que haber el mapa del territorio ancestral de la comunidad. Eso tiene que existir en físico y eso tiene que ser comprobado, pues, que ya el mapa está hecho. Entonces, así sucesivamente, repito, cada principio tiene un conjunto de criterios y cada criterio tiene un conjunto de indicadores. Y lo que hace la empresa certificadora es que viene al terreno y va revisando uno por uno todos estos indicadores, a ver si ese proyecto los está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Aquí hay otro principio relacionado con que tiene que haber estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, el criterio, criterio 6.2, deben existir medidas para proteger las especies raras amenazadas en peligro de extinción, al igual que sus hábitats, ¿no? Indicador 6.2.1, el responsable adopta medidas para proteger los hábitats y las especies que han sido identificadas como raras, amenazadas o en peligro de extinción. Entonces, pues aquí hay que ir a campo y a ver qué es lo que está haciendo la empresa para proteger esas especies. Por ejemplo, prohibir la cacería. Por ejemplo, una campaña de señalización donde se vea que está prohibido la cacería y se colocan los animales emblemáticos, los animales en peligro para que la gente vaya tomando conciencia y que no trafique o no mate a esos animales. Pruebas, digamos, de procedimientos que se han hecho entre la empresa y la guardia, los encargados de la vigilancia y guardería, donde han decomisado, qué sé yo, animales que están encerrados, que están en jaulas, es decir, pruebas de que están actuando en contra del tráfico de animales. Todas esas son, digamos, demostraciones de que se está cumpliendo este indicador. Entonces, repito, así sucesivamente, todos los indicadores tienen que ser demostrables en el campo, ¿no? Y eso es lo que hace una empresa certificadora. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo funciona la certificación? Hay un acreditador que es el que define los principios, criterios e indicadores y es el que monta todo el sistema. En este caso lo llamamos, por ejemplo, FSC. Ese es el acreditador. FSC no acredita directamente al productor, no. FSC acredita a un certificador. Bien, entonces hay unas empresas certificadoras, repito, internacionales que tienen su permiso de FSC y son los que vienen a revisar. Hay unos estándares definidos por la comunidad internacional que los adopta FSC. Esos estándares son los que ya mencioné, el conjunto de principios, criterios e indicadores. Y el certificador viene a verificar que el productor está cumpliendo con esos estándares. Si el productor cumple con esos estándares, el certificador envía un mensaje y dice, este productor está certificado. Y eso sale a la luz pública, ¿no? Mediante un certificado. Por supuesto, el productor se va a valer
de ese certificado y va a hacer toda una gran campaña mediática diciendo me gané el certificado. Si el productor no cumple, el mensaje no sale. Esto se queda aquí entre certificador y productor hasta que algún día el productor cumpla, pues. Bien, entonces, cuando un productor logra su certificado, todos sus productos salen marcados, bien, y lo hacen con mucho orgullo, ¿no? Lo ponen en su página web y lo ponen en todos sus productos. Este es el sello FSC, aquí en un paquete de tablas. ¿Ve? Hay otro sistema de certificación que es el PEFC. Vean aquí, este corcho de una botella de vino tiene el sello de que está certificado. ¿Y por qué el corcho de una botella de vino tiene un certificado de manejo forestal sostenible? Bueno, porque ese corcho se extrae de la corteza de un árbol, creo que es el alcornoque allá en Europa, y eso es un producto forestal, ¿no? Y lo tienen que hacer de forma sostenible, de tal forma que extraen una franja de corcho, pero el árbol se recupera. Bien, este cartón de leche o de algún otro producto envasado debe ser leche. Aquí tiene el sello FSC. ¿Por qué? Bueno, porque los elementos con los cuales fue fabricado este cartón vienen de una plantación forestal. Y entonces eso viene de un proyecto forestal y el productor orgullosamente exhibe su sello de que sí obtuvo su certificado y pone hasta el código del certificado. Y estas son unas resmas de papel que vienen de plantaciones forestales y este fue un proyecto también certificado y aquí están los sellos. Entonces la idea es que el productor ve esto en los sitios de consumo y se supone que el productor va a preferir productos certificados a los productos no certificados. Quiere decir que el certificado le otorga al productor ventajas competitivas para acceder al mercado. A lo mejor va a tener más volumen de ventas o puede colocar su precio un poquito más alto y eso en los países desarrollados funciona. A lo mejor entre los países nuestros en vías de desarrollo, nosotros casi ni le paramos a eso, pero en Norteamérica y Europa esto funciona. Esto del certificado funciona muchísimo, inclusive a nivel de consumidor final. La certificación nació por allá en 1985, básicamente con el sistema FSC. Hoy en día, para septiembre de 2021, ya había 557 millones de hectáreas en todo el mundo certificadas entre manejo de bosque y plantaciones. Es decir, que esto ha venido aumentando así exponencialmente. Esto es el futuro. Hay gente que no está de acuerdo con el manejo de bosque, hay gente que no está de acuerdo con la certificación, pero no. Para acá es para donde va el mundo. Y en un futuro cercano, el que no esté certificado no va a tener acceso al mercado norteamericano o al mercado europeo o inclusive al mercado asiático. Les decía que el FSC fue el que primero arrancó. Aquí en este gráfico está en color verde claro. En este momento el PEFC es más importante que el FSC. O sea, tiene mayor superficie certificada en el mundo. Entonces, pues hay que estar pendiente de estas cositas. ¿Cómo ha ido el asunto en Latinoamérica? Mire, para 2005 ya Brasil tenía 3 millones de hectáreas certificadas, de los cuales casi la mitad era de bosques naturales, manejo de bosques naturales certificados. Bolivia tenía 1,5 millones de hectáreas certificadas de puro bosque natural. Chile tenía cerca de 500,000 de hectáreas de puras plantaciones. Venezuela tenía 140,000 hectáreas en el año 2005 de puras plantaciones. No teníamos ni una hectárea en bosque natural en el año 2005. En este momento, digamos, los datos más recientes que yo estoy manejando es que en Latinoamérica hay 13 millones de hectáreas certificadas, Brasil ya tiene 7 millones de hectáreas certificadas, Chile ya tiene 2,300,000, Ecuador bajó a 59,000 hectáreas certificadas, un país pequeñito como Guatemala tiene 500,000 de hectáreas certificadas,
Colombia tiene 151.000, Perú tiene 774.000 hectáreas certificadas. En 2019 Venezuela no tenía ni una hectárea certificada. Los proyectos que teníamos certificados los perdieron el certificado. Smurfit porque fue expropiado y Maciza porque no tengo claras cuáles son las razones. Maciza está activo en este momento, pero Maciza perdió el certificado FSC. Entiendo que DeForza está ahorita trabajando en eso. Ya tuvieron una inspección preliminar y están, digamos, están empeñados de que posiblemente para mediados o finales del próximo año ya deben tener su certificación aprobada. Pero en este momento Venezuela no tiene ni una hectárea certificada. Quiere decir que, me disculpan otra vez, vamos en retroceso. Después de haber tenido 140.000 hectáreas certificados en el año 2005, ahorita, en este momento, no tenemos ni una hectárea certificada. Y es un reto para el futuro que tenemos que lograr eso, pues. La tendencia actual, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Una es que la ley de bosques del año 2013, el artículo 112 decía: el Ministerio del Poder Popular con competencia, manejo de ambiente, podrá certificar la producción de productos forestales maderables y no maderables. Bueno, para mí esto es un error conceptual, porque como ya se los he venido diciendo, el proceso de certificación aceptado a nivel internacional es un proceso independiente. O sea, eso no es algo que lo hace, lo otorga el Ministerio del Ambiente. Entonces, bueno, esto es lo que está vigente. A raíz de un convenio que se está ejecutando con la FAO, se trabajó en una especie de normas o criterios, indicadores para adaptados a la situación nacional. Eso lo sometieron a consulta, a mí me llamaron a que participara en esa consulta. Llegó el momento en que prácticamente no pude más con eso, porque nos estaban sometiendo a, digamos, a la opinión alrededor de, no sé, 300, 400 indicadores, y yo dije, no, vale, pero esto, o sea, hacer esto a conciencia, esto es un trabajo. Y hacer ese trabajo así de gratis, o sea, una cosa que a uno le quitaba 2, 3 días a la semana para revisar todos aquellos indicadores. Yo dije, no, yo creo que esto han debido filtrarlo más, llevarlo a una versión mucho más avanzada. Creo que tenían que haber tenido un grupo de consultores un poco más amplio, es decir, no 1 o 2 consultores que bueno, que de pronto se autocalifican como que lo conocen todo, sino que han debido tener 8 o 10 consultores pagados por la FAO, y después que tuvieran ya el sistema completo, bien digerido, ahí sí lo sometían a consulta pública. No, pero es que pretendían que todos los que estábamos siendo consultados les hiciéramos el trabajo y así de forma voluntaria. Entonces, repito, llegó el momento que yo no pude más, ¿no? Yo al principio estuve revisando algunas cosas, pero cuando me doy cuenta que ellos eran decenas o centenares de indicadores que había que revisar. Entonces, a mí me parece que ese proceso de esa forma no fue eficiente. Y en todo caso, yo siempre pregunté, ¿a dónde iba a ir a parar eso? Esa definición de criterios e indicadores, principios, criterios e indicadores. Yo dije, ¿a dónde va a parar esto si eso ya está definido por las organizaciones internacionales como FSC y el PEFC? Entonces me estoy sospechando que eso iba, y así lo dijeron en algunos mensajes, que eso iba a llegar a una especie de decreto, de una gaceta oficial, donde iba a decir, aquí está el sistema de certificación de Venezuela. Y, o sea, ¿quién va a tomar en cuenta eso? ¿Ve? No lo sé, yo quedé con muchas dudas y yo no sé en qué ha terminado eso. No he visto una versión final de los criterios e indicadores. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que hizo una de estas empresas certificadoras internacionales que se llama SmartWood. Ellos vinieron en el año 2006 a hacerle la auditoría a Maciza, Terranova de Venezuela, allá en las plantaciones del
del Oriente. Fíjense lo siguiente, ¿no? Con respecto al criterio 6.4 y 10.2, entonces aquí dice, la empresa no ha avanzado lo suficiente en su programa de conservación, dado el tamaño de la operación y el impacto de la misma. Acción correctiva, ampliación de áreas para la conservación. Quiere decir que las áreas que tenían eran muy pequeñas, eran insuficientes, ¿no?, dentro del patrimonio de la empresa. Vincular las áreas de observación con la fauna observada. ¿Ven? Presentar las propuestas o sea, el documento, ¿no?, de propuestas de ecología y conservación y propuestas de gestión ambiental con información más detallada. Fíjense una cosa, o sea, los técnicos que vienen de esa certificadora son gente muy bien capacitada, muy bien formada, con mucha experiencia. Usted no le puede mostrar, entregar cualquier documento con fallas técnicas, con fallas conceptuales o fallas metodológicas. Esto que dice aquí es relativamente grave, ¿no? Y de hecho, esta es lo que se denomina una no conformidad mayor. O sea, esto no es ninguna tontería, esto que detectaron aquí. Aquí pedían términos de referencia claros, cronogramas de implementación, inclusión del análisis tamaños máximos de la tabla rasa dentro de la investigación en cuanto a ecología de paisaje. Presentar un documento detallando las actividades y los avances en relación al trabajo de repoblamiento. Esto es el repoblamiento del río Yabo. Demostrar claramente cómo se vincula en documentos en la práctica el programa de conservación con el plan de manejo. Y le dieron 3 meses para que resolvieran todo esto. Bien, entonces para que vean que esto es realmente estricto, ¿no? Aquí hubo una no conformidad referente al criterio 6.6. La empresa utiliza producto químico Corsario que contiene cipermetrina y diacinón, y ambos químicos están en la lista de productos prohibidos por FSC. La empresa, como acción correctiva, tiene que buscar alternativas para esos productos. Eso tiene que ser de inmediato para ser verificado durante la misma auditoría. Y aquí dice, la empresa encontró las alternativas y no fue necesario derogarle la certificación FSC. Al final, después de todas las conclusiones, después de toda la revisión de criterios e indicadores, posiblemente durante el transcurso de la propia auditoría, que dura muchos días, la empresa presentó la documentación y dice, la empresa ha mantenido un desempeño certificable. Las dos CARS, estas son las no conformidades evaluadas en esta auditoría, han sido cumplidas satisfactoriamente. Se recomienda el mantenimiento del certificado. Entonces, en muchos casos, pues se otorga el certificado y queda alguna no conformidad. Fíjense con esa palabra, no conformidad. No conformidad es un hecho, una situación que encontraron que no está conforme con los principios, criterios e indicadores. Entonces, bueno, eso genera un estado de estrés muy grande entre todo el personal de la empresa cuando viene la auditoría, porque el ideal es salir con 0 no conformidades. Eso es decir, eso es sacar 20 puntos sobre 20, pues. 0 no conformidades. Pero esto es tan complejo, esto es tan detallado y las operaciones en el campo son tan variadas y tan complejas que, mire, eso yo no sé, yo creo que es casi imposible salir con 0 no conformidades. Bien, y justamente lo que se trata es de eso, ¿no? De detectar qué es lo que está funcionando mal y hacer los correctivos inmediatamente. Esto es un ejemplo entonces de cómo se hacen estas cosas. Bien, vamos a conversar ahora sobre los servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Es la diversidad de condiciones y procesos de los ecosistemas y sus componentes que ayudan a sostener y satisfacer la vida humana. Esto es una definición de Daly, 1997. También puede definirse como la capacidad de los procesos naturales y sus componentes para proveer de bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas de manera directa o indirecta. Esto es otra definición de Groth, 1992. A mí estas dos definiciones pues realmente no me gustan mucho porque esto es una visión antropocentrista.
Es decir, esto es el bosque al servicio del ser humano. Y realmente los servicios ecosistémicos, pues en muchos casos, también tratan de beneficios que el ecosistema ejerce para los propios componentes del ecosistema, no para el ser humano, sino para los propios componentes del ecosistema, como especies de flora, especies de fauna, los procesos fisiológicos, la conservación del agua, etcétera, etcétera. Claro que manteniéndose perfectamente el ecosistema, el ser humano resulta directa o indirectamente beneficiado, ¿no? Pero esto lo comento porque realmente no nos debemos llevar con esta visión antropocéntrica y también tomemos en cuenta que los servicios ecosistémicos en muchos casos pues, deben ser identificados y deben ser entendidos como beneficio hacia el propio ambiente, hacia los propios elementos del ecosistema. Los servicios de los ecosistemas pueden ser clasificados como servicios de apoyo, de aprovisionamiento, de regulación y culturales. De apoyo es, bueno, todo el funcionamiento que tiene el ecosistema con respecto al ciclo de nutrientes, formación del suelo, producción primaria en los bosques. De aprovisionamiento es lo que los seres humanos obtenemos, ¿no? Tales como el alimento, el agua dulce, la madera y la fibra, el combustible. De regulación es, bueno, la regulación del clima, del régimen hídrico, regulación de enfermedades, purificación del agua y servicios culturales como los estéticos, espirituales, educacionales y recreativos. Entonces, todos estos servicios ecosistémicos pues van a aportar bienestar al ser humano en lo que se refiere a seguridad, materiales esenciales para una vida digna, salud, buenas relaciones sociales y libertad de elección y acción. En algunos casos se han valorado muy bien los servicios ecosistémicos, es decir, esto llega a ser valorado en dólares por hectárea. Por ejemplo, en Italia, lo que es la producción de madera y combustibles llega a tener un valor de $80 por hectárea. Pero lo que es la protección de las cuencas abastecedoras de agua, eso se ha valorado en más de $100 por hectárea. La recreación y la cacería, alrededor de los 25 o 30 dólares por hectárea. Los productos forestales no maderables, esta gente va mucho al bosque a recoger hongos o a recoger frutos, todo este tipo de cosas, eso se ha valorado en más de $20 por hectárea. Por aquí está inclusive el pastoreo dentro de áreas de bosque. El secuestro de carbono lo valoraron alrededor de $10 por hectárea. Todo esto debe ser por año. En Croacia, la producción de madera tiene más valor que en Italia, alrededor de 120, 130 dólares por hectárea, pero el secuestro de carbono han llegado a valorarlo en alrededor de $70 por hectárea. Quiere decir que esto cambia de acuerdo a la circunstancia particular de cada país. Otro asunto muy interesante es que algunas personas que en mi opinión se van al ecologismo extremo, ven un gráfico de esto y dice, ven, los servicios ecosistémicos, todos juntos, valen mucho más que la madera que se puede sacar del bosque. Por supuesto, si usted suma el valor del pastoreo, de los productos no forestales, de la recreación, de la protección de cuenca, el secuestro de carbono y usos pasivos, usted suma todo esto y esto da mucho más que la extracción de madera. Pero, ¿qué es lo que yo pienso de esto? Que en muchos casos, la producción de madera y combustible no implica la destrucción del ecosistema. Y eso lo vimos en ecología en el tema de sucesión vegetal. Bien, por favor recuérdense de ese tema que vimos en sucesión vegetal. Y si algo se les ha olvidado, pues en YouTube yo acabo de colocar esas clases del tema de sucesión vegetal. Allí está. Entonces, en muchos casos el manejo de bosques naturales no significa la destrucción del bosque. Yo puedo hacer un aprovechamiento selectivo del bosque. El bosque en pocos años recupera su biodiversidad, recupera sus niveles de carbono. Entonces yo puedo tener
bien, la producción de madera y combustible, y también puedo tener la protección de las cuencas y de las fuentes de agua potable. También puedo tener secuestro de carbono, puedo tener recreación, puedo tener productos forestales no maderables, ¿no? Entonces, es muy interesante que todo esto sea valorado, bueno, para que la sociedad comprenda en su justa medida la importancia del mantenimiento de los ecosistemas. ¿Cómo funciona un sistema de pago por servicios ambientales? Tiene que haber un proveedor del servicio y tiene que haber un comprador del servicio. Bien, si yo tengo una cuenca aquí arriba que está protegida por unos bosques y de esta cuenca baja agua potable que va a ser aprovechada por esta comunidad que está aquí, entonces este es el proveedor. Hay que tener el servicio bien definido. Hay que saber exactamente qué es lo que se va a ofrecer. Entonces, los habitantes que están en esta cuenca le ofrecen a los habitantes que están aguas abajo y le dicen, nosotros le vamos a proveer de agua potable. Ese es el servicio bien definido. Entonces, este beneficiario o comprador tiene que tener una disponibilidad a pagar por el servicio y este tiene que tener, el proveedor, una disponibilidad a cobrar y prestar el servicio. Se hacen encuestas y se determina cuál es la disponibilidad a pagar de estas personas y cuál es la disponibilidad para cobrar de estas personas. Dicho de otra forma, le preguntan a la gente de esta ciudad cuánto está usted dispuesto a pagar todos los meses para que conserven las cuencas de donde viene el agua potable que usted consume. Bien, y allí hacen pues una encuesta con todo su diseño estadístico, con toda su metodología estadística. Seguramente en algunos hogares van a decir, yo estoy dispuesto a pagar $100 al mes, y otros, a lo mejor gente un poco más pudiente, va a decir, no, mira, eso es vital y yo estoy dispuesto a pagar $100 al mes. Se sacan todos los promedios y se dice, en promedio, vamos a suponer, ¿no? Después de hacer todo el trabajo estadístico, en promedio se va a pagar $50 por hectárea para que protejan estos ecosistemas y siga fluyendo el agua potable para acá, para abajo. Hay que venir a preguntarle a las comunidades que están aquí arriba, mire, usted está dispuesto a cobrar $50 por hectárea, pero mantiene el bosque. Mantiene el bosque, $50 por hectárea y por mes, pero mantiene el bosque y no lo destruye. Entonces las comunidades que están aquí arriba, que son los proveedores, dirán si están o no están de acuerdo. A la final aquí se llega a una negociación y se llega a un acuerdo. Bien, si se establece el sistema de pago, pues con el recibo del agua, esta gente está pagando por el servicio. Bien, y el proveedor tiene que cobrar por el servicio. Así es como debe funcionar un pago por servicios ambientales. Y esto es un resumen de un estudio que hicieron en Costa Rica, un programa que fue establecido desde 1997. Para el año 2001 fueron 280,000 hectáreas involucradas en ese sistema de pago. Y fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no? El pago típico de 35 a $45 por hectárea, posiblemente esto es por año, ¿no? Posiblemente esto es 35 a $45 por hectárea y por año. Y esto involucró un costo en el 2001 de $30 millones que pagaron los beneficiarios o los compradores del servicio. Es decir, eso está establecido en muchos lugares del mundo. Y esto es una excelente alternativa para mejorar el nivel de vida de las comunidades, bien, de estas comunidades que están acá, y mantener un servicio, digamos, uno de los tantos servicios ecosistémicos que presta el ecosistema. En Venezuela, que yo sepa, no hay ningún sistema de pago por servicios ambientales que esté funcionando en este momento. Hubo una época en que se intentó implementar esto en la cuenca del río Pereño, que abastece agua potable de San Cristóbal. La gente comenzó a pagar, pero la gente que vivía arriba en la montaña, en la cuenca, después se quejaron que el dinero no les llegaba a ellos. Parece que el dinero se quedaba filtrado en el camino
lo utilizaba el Ministerio del Ambiente para arreglar los carros o para pagarle viáticos a los funcionarios. El dinero no llegó realmente a los proveedores del servicio. Fue un intento que se hizo, no sé durante cuánto tiempo hubo el pago, pero a la final eso se colapsó. Es la única experiencia que yo he visto de pago por servicios ambientales. De resto no hay ninguna. Y eso funcionó apenas por un poquito tiempo. Eso no está activo en este momento. Bien, hay que entender entonces cómo se pagan los servicios, ¿no? Yo creo que los que son principalmente de aprovisionamiento se pagan mediante mecanismos de mercado. Es decir, si usted está sacando hongos de un bosque, pues los hongos los venden en el mercado, ¿bien? Y los venden a tantos bolívares el kilo o a tantos dólares el kilo, ¿bien? Si usted saca madera del bosque o leña, bueno, aquí mismo en Mérida o en cualquier parte del país, usted sabe que una hogaza de leña a lo mejor le cuesta $5 o $10, depende del sitio, ¿no? Si saca madera cerrada, se lo van a vender en dólares por metro cúbico. Es decir, que hay un mecanismo de mercado que regula el precio de estos servicios de aprovisionamiento. Y lo que es de apoyo, regulación o culturales, entonces eso creo que hay que valorarlo mediante métodos de economía ambiental. Eso no es un mecanismo de mercado directo, pero eso ya pertenece a otra materia que ustedes deberían estar viendo, que se trata de justamente de eso, pues, de métodos de economía ambiental. ¿Qué situación tenemos en Venezuela? Bueno, en la Ley de Bosques 2013 se indicaba que el Ejecutivo Nacional podía acordar mediante decreto el pago por beneficios ambientales a comunidades organizadas. Es decir, eso quedó establecido en la ley, pero en la realidad eso no se ha llevado a la práctica. Y lo que es peor, en la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, Ministerio Poder Popular para el Ambiente, año 2010, dijeron: lo ecológico está siendo mercantilizado y globalizado en forma de capitalismo verde. Esta frase está en contra de lo que decía este artículo 99 de la Ley de Bosques. Resultado, en Venezuela no hay ningún mecanismo de pago por servicios ambientales. Y ya les comenté la experiencia de la cuenca del río Pereño. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Esta primera parte del capítulo 6 y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Hasta luego, pues.